permítame presentarme antes que nada. Algunos ya me conocen, otros no. Mi nombre es Enrique Castañeda y como dice mi hermano Abel, nuestro pastor Abel, vengo de la iglesia de Coacalco, la iglesia madre de esta misión, y también me encargó el pastor Alfredo que les enviara sus saludos. Entonces reciba un cordial saludo del pastor Alfredo y también pues representando a mi familia, ¿verdad? De mi esposa y de mis 3 hijos. Y antes que nada, pues quiero pedirle una disculpa. Realmente vengo llegando, me acabo de bajar del taxi aquí. La verdad hubo un tráfico muy tremendo que no me la esperaba. Venía yo con muy buen tiempo, pero ya conoce usted su ciudad, ¿no? ¿Cómo es? Y luego, pues pasaron una serie de eventos en el trayecto, pero gracias a Dios ya estamos aquí. Le digo a la hermana, déjeme entrar rápido al sanitario, si no va a ser una danza aquí en el púlpito tremenda, ¿verdad? Pero pues le damos las gracias a Dios de que ya nos permitió llegar. Sentía que no llegaba. Si ve que me brinca ahorita el ojo así, es que ando nervioso por el tiempo. Sí, la verdad es que sentía que ya no llegaba, pero gracias a Dios ya estamos aquí. Y me da mucho gusto visitarles nuevamente. Yo les vengo siguiendo desde que estaban allá por Bosques de África, recuerdo, una calle así, no tengo bien el dato. Pero siempre es un honor y un gustazo estar en esta iglesia con el pastor Abel y bueno, todo el liderazgo, los miembros de esta iglesia. Y pues sin más preámbulos vamos a dar inicio, hermanos, para continuar con el servicio dominical. Voy a pedirle que abra de favor su Biblia en la primera carta a los Corintios. Primer carta a los Corintios. Y vamos al capítulo 6. Primer carta a los Corintios, capítulo 6. Yo traigo una Biblia Reina Valera 60, versión 2015, actualizada. Usted sígame con su vista en la versión que tenga, por favor. Y en cuanto tenga su cita bíblica, le voy a pedir de favor que se ponga de pie, por reverencia a la palabra y también para saber quién ya encontró la cita. Primera de Corintios, capítulo 6, vamos a ir al versículo 12. Vamos a darle lectura a 8 versículos solamente, del 12 al 20. Ok, ¿alguien falta de Biblia? Que no tenga Biblia, que pueda alzar su manita. Y vamos a ver si nos llevan una Biblia hasta su lugar. ¿No? ¿Todos bien? Ok. Le voy a dar lectura, usted me sigue con su vista, por favor. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Todas las cosas me son lícitas, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. La comida es para el estómago y el estómago para la comida, pero Dios destruirá tanto al uno como a la otra. El cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Versículo 14. Pues como Dios levantó al Señor, también a nosotros nos levantará por medio de su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? De ninguna manera. ¿O no saben que el que se une con una prostituta es hecho con ella un solo cuerpo? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une con el Señor, un solo espíritu es. Huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el inmoral sexual peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que mora en ustedes, el cual tiene de Dios y que no son de ustedes? Pues han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús, Jesús de Nazaret, Señor, tu Hijo amado, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí, reunidos delante de ti, Señor, ante tu presencia. Y gracias también, Señor, por haber permitido, Señor, que se hayan entonado estos cantos, esperando que hayan sido de tu agrado, que hayan llegado hasta tu presencia, Señor. Ahora disponemos nuestro corazón, nuestros sentidos, todo nuestro ser, para poder escuchar tu palabra, Señor.
Permite, Padre, que no se tergiversen los versículos, que no se blasfeme tu palabra, Señor. Contrólame, por favor, mis sentimientos, mis pensamientos, mis ideas. Que tu Espíritu Santo, Señor, me sature en este momento, que tome el control de mi vida y que camine, Señor, bajo la dirección del Espíritu. Gracias, Dios, una vez más, porque muy temprano nos permitiste despertar y contemplar la luz de un nuevo día. Pudiendo hacer otras cosas, Señor, hemos decidido estar aquí, Padre. Permite que nos acerquemos, Señor, con temor y temblor y de manera reverente delante de ti, sabiendo, Señor, que tú vas a hablar. Permíteme menguar para que tú crezcas y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. ¿Cómo le ha ido en esta pandemia? Sobrevivientes del COVID, ¿verdad? Delta, Omicron y todas estas variantes que han mutado, ¿verdad? Desde que inició esta situación, pues ha sido tremendo, ha sido arrasador, ha sido un tanto avasallante. Algunos nos hemos enterado, ¿no?, de que pues hay personas que han perdido la vida lejanas a nosotros, y otros dentro del mismo seno familiar pues hemos tenido esta situación, ¿no?, esta experiencia amarga, dura, de haber perdido a un ser querido. Pero gracias a Dios que Él es bueno, que Él es fiel y que nos permite estar aquí a nosotros. Y bueno, debemos de ser prudentes, ¿verdad? No relajar las medidas, estar siempre pues con el lavado de manos, todo el protocolo que ya nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Cubrebocas, gel antibacterial, sana distancia, no saludar de mano. Y así, de esta manera, pues somos nosotros prudentes, ¿verdad? Nos cuidamos y cuidamos a los demás. Y pues me da gusto ver que esta iglesia está repuntando nuevamente, que están iniciando otra vez sus actividades, y con el favor de Dios, yo sé que va a ser una iglesia muy nutrida, muy nutrida. Realmente yo siempre que visito esta iglesia siento la presencia de Dios, y no es ninguna mentira. Algo ha de estar haciendo esta iglesia, que Dios está con ustedes, de verdad, créamelo. Y bueno, se ha estado predicando una serie de varios temas. ¿Sí recuerda qué serie es la que está ahorita? De hecho, hoy es el último tema de esta serie, es la familia, un diseño, ¿qué? Inteligente, ¿verdad? La familia, un diseño inteligente, pero también es un diseño divino, porque procede de Dios. Dios es santo, y bueno, todo lo que sale de Él, todo lo que procede de Él, pues trae santidad, trae sabiduría. Y el día de hoy no es la excepción, hermanos. El día de hoy vamos a estar hablando de nuestro cuerpo, ¿sí? De nuestro cuerpo. Que bien, si usted quiere, pues ese podría ser el tema del día de hoy, del sermón, nuestro cuerpo. Hay varias formas de honrar a Dios, ¿sí? Todos conocemos la oración, por ejemplo. Se honra a Dios cuando se ora, cuando se mete uno a la intimidad de la recámara, ahí en lo secreto, en lo oculto. Ahí habita nuestro Dios y tenemos una comunión íntima con Él. Entonces, de esa manera se le está honrando. Otra manera de honrarlo es a través del ayuno, por ejemplo. Cuando usted ayuna, entonces usted se restringe, se prohíbe de cierto tipo de cosas. No siempre son alimentos, a veces son bebidas. Hay gente que hace ayuno de otras cosas muy raras, pero bueno, a fin de cuentas Dios ve los corazones, ¿no? Por ahí me tocó ver a una hermanita que ayunaba de televisión, imagínense, no veía ciertos tipos de programas que para ella eran así como que una adicción, un vicio. Entonces, pues Dios conoce los corazones, ¿verdad? Hay un ayuno que es el bíblico, que era la abstinencia de alimentos, ¿verdad? Entonces, pues cada quien sabe qué es lo que está ofreciéndole a Dios. Pero estamos hablando de que cómo podemos honrar a Dios, con la oración, con el ayuno. ¿Qué otra cosa sugiere usted? ¿Qué otra cosa viene a su mente? ¿Cómo está usted honrando a Dios? A ver, platíqueme. Perdón, no la escucho, hermanita, un poquito más fuerte.
Con la lectura de la palabra, exactamente, teniendo devocionales, ¿verdad? Entre semana o por las tardes, las noches, no sé. Si usted asiste a un grupo familiar, de esa manera le está honrando a Dios, leyendo la palabra, como dice nuestra hermana, ¿verdad? Meditando sobre ella, escudriñándola. Otra forma de honrar a Dios es la forma en la que hablamos, ¿verdad? Con nuestro vocabulario, nuestro famoso léxico, cómo le hablamos al esposo, cómo le hablamos a la esposa, a los hijos, y de esa manera también se honra a Dios. El día de hoy vamos a estar viendo cómo podemos honrar a Dios con nuestro cuerpo. Y vamos a dar tres características el día de hoy, de tal manera que usted salga de esta iglesia, de este templo, de esta casa de oración, convencido de que usted a través de su cuerpo puede también honrar a Dios. Porque muchas veces ponemos mucho énfasis en otras cosas, pero nos descuidamos, nos preocupamos poco o no mucho o no lo suficiente por honrar a Dios a través de nuestro cuerpo, ¿sí? Y bueno, esta carta a los Corintios, para ponerlo en el contexto, la escribe el apóstol Pablo, antes Saulo de Tarso, a estas alturas ya era Pablo de Tarso, y pues va dirigido a la comunidad cristiana, principalmente, a nosotros. La iglesia de Corinto, que se encuentra en Grecia, por cierto, esa es la localidad, ¿sí? Estaba atravesando por unos problemas de inmoralidad, de desobediencia, de doctrina. Entonces el apóstol Pablo se entera, llega hasta sus oídos, y él redacta esta primer carta a los Corintios, en donde el tema principal pues es el orden dentro de la iglesia, la doctrina, casos por ahí de inmoralidad que el apóstol Pablo pues atiende a través de esta carta. La escribe en su tercer viaje misionero y la escribe estando él presente en Éfeso, ¿sí? Él estaba en Éfeso, en su tercer viaje misionero la escribe, y más o menos se piensa que la escribe en el año 54, 56 después de Cristo, ¿sí? Es una breve historia nada más para que tenga usted el contexto. ¿A quién va dirigida? El idioma en el que escribe es en el griego antiguo, y bueno, es una de las tantas cartas, ¿verdad? Casi él es el que escribe todo el Nuevo Testamento, o la mayor parte, y esta carta va dirigida a esta iglesia que estaba atravesando por estos problemas. Entonces vamos a la primera característica, ¿sí? Nuestro cuerpo y su cuidado físico. Esa es la primera característica. Nuestro cuerpo y su cuidado físico. Dice el versículo 13 y 14, la comida es para el estómago y el estómago para la comida, pero Dios destruirá tanto al uno como al otro. Pues como Dios levantó al Señor también, a nosotros nos levantará por medio de su poder, ¿sí? También se puede honrar a Cristo, a Dios mismo, a través de nuestro cuerpo, pero de una manera física. Si recuerda usted, seguramente ya se lo dijeron por ahí en las verdades básicas, en la escuela dominical, que estamos formados de 3 elementos, ¿sí? ¿Quién se lo sabe? El ser humano es mente, cuerpo y alma, ¿verdad? Ok. Vamos a enfocarnos un poquito en el aspecto físico, ¿sí? Hace poquito, una semana más o menos, para que tenga usted el contexto, iba yo con un hermano hacia mi casa, su casa de ustedes. Era pues ya como tipo 10 de la noche más o menos, y yo lo veía muy pensativo cuando normalmente este hermano habla mucho, y le digo, ¿qué tienes? ¿Qué tienes, hermano? Y me dice, fíjese que vengo pensando en algo, hermano Enrique. ¿Qué hubiera pasado si el Señor nos hubiera permitido en esta condición en la que estamos ahorita, una condición caída, ser eternos? Dice, me aterra, me da miedo. Le digo, sí, también a mí. Imagínense un ser perverso, pecador y además eterno, o sea, que no muera jamás. Y realmente nunca me habían hecho esa pregunta, esa observación, y sí me dejó pensando,
tanto que hasta ahorita la sigo recordando, ¿no? Un ser caído, pecador, con tendencia hacia el mal de continuo y además de premio la eternidad. ¿Se imagina? Ya llegando a cierta edad donde el cuerpo empieza a fallar y que todavía siguiéramos y siguiéramos y siguiéramos, terminó diciéndome el hermano, gracias a Dios que vamos a morir. Gracias a Dios que tenemos un ciclo, un principio y un fin. Y bueno, mientras estemos aquí hay que disfrutar, ¿verdad?, de esa situación, de ese regalo que nos da el Señor, de que pues no vamos a tener mucha cuerda, no vamos a ser eternos, al menos no en esta condición. Por eso debe usted de tomar una decisión, hoy que está escuchando, hoy que puede moverse, hoy que puede ver en dónde va a pasar usted en la eternidad, ¿sí? Dice que el cuerpo físico es importante para Dios, tanto así que Él nos va a dar un cuerpo renovado, ¿sí? Una vez que Él nos resucite, nos va a dar un cuerpo transformado, un cuerpo renovado, un cuerpo que va a tener, pues diría yo, ciertas cosas sobrenaturales que hoy en día no tenemos, ¿sí? Vamos a ser eternos entonces, sí, en ese momento, en ese entonces, pero vamos a estar alabando, cantando. Entonces, si aquí a usted no le gustan las alabanzas, pues no sé qué va a ser en la eternidad, porque va a ser puro tiempo de alabanza. Entonces, pues váyale practicando, vaya ensayando usted desde aquí, desde este momento, porque el camino es largo, es largo. Normalmente estaba yo diciéndoles hace unos minutitos que ponemos mucho enfoque en otras cosas, pero no en nuestro cuerpo. Y dice la palabra que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que debemos de honrar a Dios a través de él, ¿sí? Entonces, pues debemos de tener cuidado en lo que hacemos con el cuerpo, en lo que comemos, por ejemplo, ¿sí? Hay veces que estamos batallando ya con temas hasta de salud, la famosa diabetes, que es muy peligrosa, y la gente hoy en día yo la oigo muy resignada, me la controlo, se controla, no es curable, pero pues está controlada, ¿no? Con el Carlos V acá mordiéndolo. Entonces no debemos de relajarnos en ese aspecto, porque efectivamente Dios va a pedirnos cuentas un día. ¿Qué hicimos? Dice el apóstol Pablo, mientras estemos de paso en estas tiendas de campaña, tenemos que cuidarla, ¿no? Dice, pongo mi cuerpo en servidumbre y lo golpeo y no dejo que me domine. Pero ¿por qué nosotros sí nos dejamos dominar? ¿Qué tendrá o qué tendría en ese momento el apóstol Pablo que hoy en día nos está haciendo falta a nosotros? Que hoy en día nosotros, una de dos, o no estamos haciendo, ¿sí?, o lo hemos dejado de hacer. La comida, a veces nos gana mucho ese aspecto, ¿no? El mexicano es muy dado a la gastronomía de nuestro país, al picante, a la grasa, a la vitamina T. Ya sabe cuál es la vitamina T, ¿no? Está por demás. Tacos, tortas, tamales y demás, ¿sí? Cuando uno normalmente trabaja en oficina, que sale uno de casa a trabajar, pues es uno muy dado, llega la hora de la comida y sale uno y a las tortas, al puesto de tacos, con doña Juanita en la esquina que vende las quesadillas, y poco a poco no se va uno dando cuenta de que está uno subiendo de peso, llegando a cierto tipo de obesidad. Está uno sentado también en el trabajo, ¿no? Las personas que trabajan dentro de una oficina que no es muy activo su trabajo, pues están sentados ante una computadora. Entonces imagínense, sale, come, regresa y se sienta. Empiezan los problemas de digestión, en las noches ya se anda uno ahogando, acidez, agruras, anda uno como dragón aventando lumbre por la boca, ¿sí? Y vamos por el famoso sal de uvas. Entonces, todo esto, hermanos, son
trastornos alimenticios, de ahí si me apuran tantito se pasa a trastornos del sueño, no podemos dormir, pero a las 10 de la noche nos cenamos un pozole ahí que se salía del plato. Entonces imagínese, va usted y se acuesta, pues no, se le vienen hasta los rábanos a la garganta, ¿no? Tenemos que ser un poco más conscientes, hermanos. Es nuestro cuerpo, entre comillas. ¿Por qué? Porque no es nuestro cuerpo al 100%. Dios va a pedir cuentas, finalmente, porque Él lo dio y Él lo va a quitar, ¿sí? Aquí ponen el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de una prostituta cuando nos unimos, ¿sí? A lo mejor no es una prostituta, a lo mejor es la novia, es la amiga. De entrada, bueno, ya estás ahí cometiendo un pecado de fornicación si no es tu esposa. Y en segunda, dice el apóstol, pues ¿cómo te unes a ella? ¿Cómo te unes a ella? Si tú traes al Espíritu Santo, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Estás como que profanando al Espíritu, lo estás contristando, lo estás haciendo llorar. Pero una forma de honrar a Dios, pues es hacer todo lo contrario a lo que estoy platicándoles, a lo que les estoy diciendo, ¿sí? Tener un poco más de orden. Yo creo que empezando por ahí, tener un poco más de orden, tener un poco más de buenos hábitos, menos refresquito, más agüita. Y también pues nos vamos a evitar, yo creo que muchos problemas de salud, ¿sí? Porque por ahí me decía una hermana, no hermana en la fe, hermana en la carne, una hermana mía, me decía, nuestro cuerpo, dice, lo agarramos como de basurero. Todo, papas, dorilocos, gomas con chile, y le metemos y le metemos. Estamos hablando del cuerpo físico. Hasta este momento no hay aquí nada emocional, nada espiritual, nada sentimental, cosas del alma. No, estoy hablando de una zona totalmente física. Carne, huesos, sangre, arterias, venas, órganos, intestinos, todo lo que vemos, ¿sí? Y muchas veces pues criticamos a una persona que se ejercita, que va al gimnasio, que come saludable, que come verduras, un caldito de pollo, situaciones como esta. Y resulta que estas personas, en efecto, están más sanas que uno. No traen problemas de riñones, no traen manchas en la cara, paño, cierto tipo de cosas porque se cuidan, se esmeran. Y también es cierto, ¿no? Hay que tener cierto tipo de recursos porque esto es caro. Esto es caro. Comer bien sale a veces un poquito más fuera del presupuesto que comer algo chatarra, ¿sí? Pero yo creo que valdría la pena considerarlo, ¿sí? ¿Cuánto se gasta usted un domingo al rato? ¿Va a ir al McDonald's o al Burger King o a dónde está pensando ir? ¿A la Pizza Hut? Yo creo que valdría la pena considerar esto, ¿sí? Estamos agrediendo de manera directa al templo del Espíritu Santo. Ahí había un caso de inmoralidad sexual en la iglesia de Corinto, y el apóstol Pablo lo aborda diciéndoles que el peor pecado, casi, es el que tiene que ver con la inmoralidad. ¿Por qué? Porque dice aquí mismo, cualquier otro pecado, el que sea, el que usted se imagine, homicidio, juzgar al hermano, codiciar, cualquier otro pecado da una característica. Dice, está fuera del cuerpo, fuera del cuerpo. Dice, pero el que atenta contra la carne, contra sí mismo atenta, contra sí mismo peca. Hay temas que muchas veces no se tocan en las iglesias por tabúes, por pena, por el que dirán, por la crítica, y uno de ellos principalmente es la inmoralidad, ¿sí? Tú hoy en día sales a la calle, platicas con un jovencito y lo ve muy normal el hecho de decirte que él practica la masturbación, o ella, según sea el caso.
Imagínate si estamos hablando de que tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti, en tu interior, y cometes eso, lo practicas, eres dado a eso, ¿sí? Es algo realmente grave, algo realmente fuerte, porque ahí a donde lo estés haciendo, donde crees que nadie te ve, Dios está presente. Entonces, tenemos que tener cuidado con estas situaciones de la inmoralidad, ¿sí? El sexo explícito a través de contenido erótico o pornográfico, también. Todo te entra por la vista. De la vista pasa a tu cabeza. De la cabeza lo aterrizas al corazón. Del corazón lo llevas a la cama de tu matrimonio, a tu lecho conyugal, donde Dios te unió, ¿no? Dice varón y hembra, que nada los separe. Y entonces nos empezamos a contaminar, nos empezamos a ensuciar, nos empezamos a manchar. Y todo empieza por una moronita, por una migaja. Y va rodando, y va rodando, y va rodando, y va creciendo. Esa migaja al rato va a ser una piedra, después va a ser una roca. Y después no la vas a poder detener, porque tú estás alimentando una situación que de antemano, hoy en día, desde este momento ya, Dios te está diciendo, detente, aguas. La majadería, las malas palabras, igual. Ahorita acabas de cantarle a Dios y Dios es un Dios santo y esas alabanzas llegan hasta Él como un incienso. Haz de cuenta que salió un mito de tu boca y Dios lo respiró. Pero imagínate si el día de ayer maldeciste o maldijiste, no sé cómo se diga, mentaste la mamá a alguien, o no sé, no fue la forma correcta de hablarle a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo. Y el día de hoy vienes a elevar una plegaria, una oración, con la misma boca que ayer injuriaste, blasfemaste, dijiste, hiciste, deshiciste y demás. Dice el apóstol Santiago, no es posible que de una misma fuente salgan dos tipos de agua, la salada y la dulce. No puede haber en tu boca maldición y al otro día bendición. Aunque lo creas, no es así. O es una o es otra. Dice el Señor en el libro de Apocalipsis, o eres frío o qué. Porque a los tibios, ¿qué les va a pasar? Los va a vomitar de su boca. ¿Será ligero que Dios te vomite de su boca? ¿O será algo para ponerle atención? Algo para ponerle atención, ¿no? No podemos pasar por alto esas advertencias. Ya a las alturas del libro del Apocalipsis, Dios ya está cansado, ya está fastidiado, ya le agotamos la paciencia. Sin embargo, hasta el día de hoy sigue siendo tolerante. Pero el día de hoy, no creas que Dios vino a regañar, no, vino a exhortar en amor, vino a invitarte a que si vienes haciendo algo mal, algo indebido con respecto a tu cuerpo físico, es de almas sabias corregir. ¿Sí? Hay que cambiar de dirección, hay que cambiar de rumbo. Y aparte recuerda que también vienen personitas a las que les estás modelando, a las que les estás testificando, les estás dando un ejemplo, ¿sí? ¿Cómo vas a querer que te recuerden? Y en eso empieza a trabajar. Y piensa si estás en lo correcto, si estás haciendo lo correcto, lo adecuado para que las generaciones que vienen después de ti, tu descendencia, te recuerde. Como ese papá chévere, como ese papá hombre de Dios, como esa mamá que doblaba rodillas, que oraba, que imponía manos, que bendecía a sus hijos, como ese abuelito que no nada más consentía, sino que dejaba un legado, una enseñanza. Y date cuenta si estás en el camino correcto. ¿Sí? Entonces, primer característica de nuestro cuerpo es el cuidado físico. Segunda característica, el cuidado espiritual. Nuestro cuerpo y su cuidado espiritual. Ya hemos hablado del cuerpo físico, ahora vamos a meternos a un terreno más profundo
que es el área espiritual, ¿sí? Dice ahí, pero el que se une con el Señor, un solo espíritu es. Nuestros cuerpos son parte de ese espíritu, ¿sí? Un espíritu es incorpóreo, es asexual, no lo podemos ver. Sin embargo, se materializa, ¿verdad? Cuando Cristo resucita, los apóstoles lo vieron, no lo escucharon nada más, no se lo imaginaron, lo vieron. Él se paró a puerta cerrada en medio de los apóstoles y les dijo, paz a vosotros. ¿Cómo entró si estaba la puerta cerrada? Porque era un espíritu. Ya en ese tiempo, en ese momento, su cuerpo físico había sido transformado por un cuerpo glorioso, por un cuerpo que podía mutar en ese momento. ¿Cómo andamos, hermanos, en la parte espiritual? ¿Realmente estamos honrando a nuestro Dios en la parte espiritual? Porque déjame te digo algo, si tú no le honras con la parte física, como lo acabamos de platicar, con todo lo que acabamos de escuchar, va a ser muy difícil que lo empieces a honrar en la parte espiritual. ¿Por qué? Si tú no eres reverente ante lo que estás viendo, ¿cómo vas a ser reverente ante lo que no estás viendo? Y eso es bíblico. Dice, si al que ven, al que palpan, al que tocan, algo que es tangible, no se someten, no respetan, no hay un orden, ¿cómo es posible entonces que te sujetes y te sometas a alguien a quien no ves o que tengas fe en él? ¿Sí? La parte espiritual, hermanos, es importante. No menos importante ni más importante que la parte física, pero es necesario estar constantemente, diario, en comunión con Dios. ¿Para qué? Para que tu Espíritu Santo, que Dios te ha dado, no se seque, no se apague, que siempre esté en esa situación de avivamiento, de calor. Un día no dejas de comer, ¿verdad? Un día no dejas de ver tele, un día no dejas de ir a trabajar. Pero ¿por qué si se nos hace muy fácil y tomamos muy a la ligera un día dejar de leer la Biblia, en donde Dios nos está hablando? ¿O por qué dejamos un día de orar, de juntar tus manitas y de alzar tu voz en oración? Yo creo, sin temor a equivocarme, que todos los que estamos aquí, y yo encabezo la lista, tenemos necesidades. Todos. El que no, gloria a Dios por esa bendición. Pero yo creo que todos tenemos necesidades de todo tipo, económicas, anímicas, físicas, familiares, laborales, ¿sí? Todos tenemos problemas, todos tenemos problemas. Y sería bueno que en oración estuviéramos constantemente, Señor, 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 no como a manera de acatarrarlo. Dios quiere platicar contigo, conmigo. Dios hizo un pacto con nosotros y hasta el día de hoy Él sigue cumpliéndolo. Él sigue estando presente. Los que no llegamos somos nosotros. ¿Quieres ver sufrimientos? Lee la biografía, la vida del apóstol Pablo. ¿Sí? Azotado, encarcelado, despreciado, calumniado, al borde de la muerte, naufragó y demás cosas, arrestado y demás. Y sin embargo decía, prosigo al blanco, olvidando el pasado, prosigo al blanco. Él estaba enfocado y él es el que escribe esta carta, tercer viaje misionero, ¿sí? Él mismo da sus cartas y dice, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, fariseo de fariseos, a los pies de Gamaliel en cuanto a doctrina, y da una serie, era un experto en dar listas. Dice, pero sin embargo, soy siervo del Señor, por voluntad de Cristo.
no por imposición. Dice, pero todo esto lo tenía ¿por qué? Basura. Todo lo tengo por basura. Cuando nos demos cuenta, hermanos, que esto es pasajero y realmente nosotros, por otro lado, nos estemos enfocando en la parte espiritual, también vamos a poder decir cuánta basura tenía y la seguía acumulando y la seguía acumulando y la seguía acumulando. Y ahora traemos un basurero en el área espiritual, ¿sí? ¿Cómo está tu espíritu realmente? Podemos decir bien, podemos decir Dios conoce mi corazón, que es recto, que es puro, que es limpio, que es blanco, que es transparente. Podemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente, sin nada de qué avergonzarnos, sin nada de qué sentirnos mal. Tenemos realmente la confianza de que podemos alzar nuestra frente, ver al Señor a los ojos y decir, aquí estoy, Señor, envíame a mí, o aquí estoy y envíalo a Él. No, envíame a mí, envíame a mí. Capacítame, adiéstrame para la batalla. Es duro el camino, pero el Señor abre camino en donde no existe, pone puerta en donde no hay. ¿Recuerdas cuando Elías se fue a esconder a la cueva porque estaba deprimido, venía huyendo de Jezabel, lo quería matar? Y un ángel fue a despertarlo y le dijo, levántate y come, ¿porque qué? Porque duro es el camino, largo es el camino. Te falta todavía, pero primero Dios tiene un cuidado especial de ti. Es una forma de honrar a Dios con tu parte espiritual, con el área espiritual, el aspecto que tiene que ver con el espíritu. Dice la palabra que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, porque en donde está el espíritu de Dios, ahí hay ¿qué? Ahí hay libertad. ¿Eres libre? ¿Realmente? ¿Dios te ha libertado? Yo sé que sí, pero ¿sabes qué? Tal vez no nos hemos dado cuenta. Estamos tan afanados, tan preocupados, estamos llorándole a nuestros muertos, a nuestros difuntos, a nuestros familiares, al amigo, estamos con las actividades de la casa, con el carro. ¿Y qué decir del celular? Redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, todas esas plataformas, ¿verdad? De servicios streaming. Somos capaces de ver una serie de 7 temporadas, de 80 capítulos cada temporada, pero no podemos leer un pasaje bíblico una vez a la semana. ¿Qué pasaría si ahorita, Pastor Abel, te invitara a su oficina y te dijera, a ver, cuéntame sobre tu devocional que tuviste esta semana? ¿Qué le dirías? Le diría, sí, mire, pastor, leí Juan 3:16 y entiendo que esto y esto. ¿Realmente podrías tú tener una plática así? ¿O le dirías, no tuve tiempo, no pude leer? No debemos de ser como Marta, debemos de ser como María. Marta estaba afanada con cosas de la casa, lavando trastes, ya con la presencia del Señor ahí. Y la hermana va y le dice, Señor, mira lo que está haciendo. Y le dice, ha escogido lo mejor. ¿Tú ya escogiste lo mejor? ¿O todavía estás fregando trastes ahí en la cocina, en el fregadero, valga la redundancia? ¿Sí? O estamos muy atados a la televisión viendo las noticias, las muertes por COVID, los números que no paran, que siguen aumentando. Y déjame te digo, no va a acabar esto, va para largo. Entonces debes de tomar una decisión. O avivas a tu espíritu o se seca. O se seca. ¿Sí? Cuentan que en una ocasión, en una iglesia, había un miembro que siempre se sentaba en las filas de hasta adelante.
en las sillas de hasta adelante, siempre. Nunca faltaba. Tenía años congregándose. Ya lo conocían ahí, el pastor, los ancianos, los diáconos, todo el liderazgo. Siempre era el primero en llegar. Y un domingo el pastor, al término del sermón, se preguntó: oye, ¿no vieron a esta persona? No vino el día de hoy. Y pues nadie supo, no asistió. A los 8 días nuevamente faltó, no volvió a asistir. Y otra vez el pastor se da cuenta de que la silla estaba vacía, así con el boletín nada más. Y luego a los 8 días otra vez, ya era el tercer domingo, ya era preocupante, ¿no? Digo, cuando estás en una iglesia que te tiene identificado, porque si vas a la iglesia de regla, a la iglesia tradicional, pues hoy entras con tu esposa, en 8 días con tu amante y luego falta y nadie se da cuenta. Pero aquí, ¿qué crees? Aquí te tenemos bien identificado. Dactiloscópicamente estás bajo la lupa, no tienes escapatoria. Entonces se da cuenta este pastor, dice: oye, ya 3 domingos, ahorita que termine de predicar voy a ir a su casa. Ya me preocupó, no le contestaba el teléfono y bueno, todo un misterio. Termina el sermón, va el pastor a la casa, llega al domicilio y se encuentra la puerta medio entreabierta y pues empieza a temer algo peor, ¿no? Sospecha de que algo malo sucedió. Entonces, como tenía mucha confianza, era su pastor ya de muchos años, cantidad de veces había estado en esa casa, había comido con él, conocía a la familia, pues tuvo la confianza de meterse, ni siquiera tocó a la puerta. Se mete y a lo lejos lo ve sentado en un sillón al lado de una chimenea, en total silencio. Entonces se desplaza el pastor hasta adentro, no dice nada, callado, nada más llega, ni lo saluda ni nada, simplemente se sienta a un ladito de este miembro de la iglesia. Y se están un rato ahí observando los carbones, las brasas que estaban ardiendo al rojo vivo, bien prendidas. Voltea el chico, se le queda viendo al pastor, no dice nada, regresa su cabeza, su mirada, y el pastor se da cuenta que estaba deprimido, lo detecta. Pastor, consejero, lleno del Espíritu Santo, detecta que estaba deprimido, que estaba triste, que estaba pasando por un mal momento, tenía 3 domingos que no asistía. Entonces el pastor agarra unas tenazas como las de la panadería, pero más largas, ¿sí? Y agarra y saca uno de las brasas, un carboncito, lo saca y se lo pone en los pies a este chico. Y el carbón se empieza a apagar, empieza a perder el brillo, se empieza a enfriar, hasta que queda negro como un carbón. ¿Conocen el carbón? Agarra el pastor nuevamente las tenazas, agarra la brasa y la vuelve a regresar. Y otra vez empieza a ponerse rojita, empieza a brillar, saca chispas y ¡pum!, prende otra vez. Se levanta el pastor, le da unas palmaditas en la espalda y se sale y se retira. Y a los 8 días va finalmente este varón, se vuelve a congregar, otro rostro, otra cara, totalmente ya repuesto, y le dice al pastor: gracias por el sermón del domingo, no sabe qué tanto bien me hizo. ¿Sí? Si no nos congregamos, hermanos, si no oramos, si no meditamos en este libro, si no lo escudriñamos, nos vamos a secar. Esos carboncitos que estaban alrededor son los otros miembros de esta gran familia de la fe, que te ayudan desde que te reciben, te abrazan, te acogen, te arropan. Pero muchas veces nosotros somos la misma piedra de tropiezo en nuestro propio camino. A veces ya ni es el diablo al que tanto culpamos, ¿verdad? El diablo está sentado leyendo su periódico y nosotros: es que el diablo, y es que el enemigo, y es que el diablo y el enemigo, y el diablo ni en cuenta. Sí debemos de meditar cómo anda nuestra parte espiritual. Porque mira, el cuerpo físico del que ya hablamos va a envejecer,
se va a arrugar y un día va a dejar de funcionar y va a pasar a mejor vida. O se va a enterrar o se va a cremar. Pero Dios internamente va renovando tu espíritu, va renovando tus fuerzas internamente. El Señor quiere que tú tengas un avivamiento en la parte espiritual. Entonces, bueno, la invitación es para que tú retomes esa parte. Si es que la has perdido, si es que has perdido el brillo, si es que has perdido el entusiasmo, si es que la Biblia la abres cada 8 días, Dios hoy te dice, aguas, estás en peligro, estás en riesgo. ¿Sí? Hasta aquí hemos visto 2 características de nuestro cuerpo. Una es y su cuidado físico y la otra es y su cuidado espiritual. Tercera y última, y su cuidado emocional. Y su cuidado emocional. Dice el versículo 20, pues han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo. ¿Sí? Ya vimos la parte física, ya vimos la parte espiritual y ahora la parte emocional. Dice, han sido comprados por precio. ¿Tú has entendido esto o todavía no lo has entendido? Cuando tú estés consciente, ¿sí? No como dijo Job, de oídas te había oído, no. Aquí vamos a ir más allá. Que estés consciente de que hemos sido comprados, ¿sí? O sea, alguien pagó por ti un rescate. Cuando entendemos esa parte, entonces nosotros estamos del otro lado. Hemos dado un brinco, hemos pasado a la otra banqueta. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, que estamos hablando de cómo honrar al Señor con nuestro cuerpo ahora tiene dueño, ahora tiene un dueño. Ya no es tu cuerpo, ¿no? ¿Has escuchado allá afuera a los millennials? Es mi cuerpo y yo hago con él lo que yo quiera. ¿Sí? No saben esta gran verdad, ¿no? Tú así rascándote la cabeza, ¿cómo te explico que no es tu cuerpo? ¿Cómo te explico? ¿Cómo te lo digo? Pues como va así, no es tu cuerpo. Cristo vino, pagó por ti un rescate, no con oro, no con plata, el precio fue sangre, ¿sí? Cristo pasó por un viacrucis tremendo, burlas, humillaciones, azotes, una corona tremenda de espinos, clavos. Dice el Salmo que horadaron sus pies y sus manos, lo cachetearon, blasfemaron, lo calumniaron. Bueno, hasta una capa, ¿verdad? Por ahí le pusieron. A ver, ¿eres rey? Ahí está tu capa. Dice la Biblia que enmudecía como oveja llevada al matadero ante sus trasquiladores. Y nosotros, hermanos, ¿cómo estamos respondiendo en ese aspecto? Ante una situación así. La parte emocional es algo con lo que diario estamos batallando, todos los días. Siempre, o vas a estar alegre, o vas a estar triste, o vas a andar en un término medio, o vas a andar melancólico, o vas a andar colérico, pero siempre tenemos un estado de ánimo, ¿sí? Ahorita estamos en modo reflexivo, estamos escuchando, ¿sí? En las noches nos ponemos en modo avión, ¿no? A dormir. A veces estamos en modo agresivo, a la defensiva, en modo histérico, en modo neurótico. Todo eso son las emociones. Y también déjame te digo que podemos honrar al Señor a través de nuestras emociones. El Señor quiere personas equilibradas, personas sanas, familias funcionales, no disfuncionales. El eslogan de este movimiento al cual pertenece esta misión, esta iglesia, dice familias unidas en Cristo. Familias unidas en Cristo. Porque si nos uniéramos entre nosotros, ¿te imaginas? Sería como un partido de fútbol sin árbitro o una lucha libre sin el referee.
o no sé, un juicio sin el juez. Tenemos que conocer las reglas. Dios es un Dios de orden y por lo tanto nosotros que decimos ser sus hijos debemos de ser personas de orden. Está bien que de repente, bueno, te entra la depre, que entres a una caída, en picada, te vas y hasta las manos, ¿no? Pones hacia atrás, como avión. Pero siempre el Señor te va a dar la fuerza para que eleves nuevamente tu vuelo. Cuando tú te quedas en picada y no haces nada por salir y permaneces en esa picada, en esa bajada, y parece que nada te va a detener, entonces hay algo en tu parte emocional. Algo se desajustó, un cable se desconectó, o algo está haciendo ahí falso contacto, que a veces sí, a veces no, y de repente chispea y luego ya no, y entonces hay que ir a los pies de Cristo, hay que ir a la cruz, ¿sí? La gente hoy en día dice, necesitas un psicólogo, porque al pecado le llama enfermedad, pero Cristo dijo, hay de aquellos que a lo malo le llaman bueno y ponen lo malo por bueno y lo bueno por malo, ¿no? Todo tiene su nombre, el pan es pan y el vino es vino, la palabra es la palabra. No tenemos por qué disfrazar las cosas. Aquí mismo en la iglesia hay un ministerio pastoral, que una de las ramas es el cuidado de las ovejas, el cuidado espiritual, el cuidado emocional. Cuando tú sientas que estás en una situación así, no dudes, haz tu oración, pero ve y consulta a tu pastor y seguramente te invitarán a tomar una consejería. No es una terapia, porque no somos psicólogos. No es una terapia cognitivo-conductual o trastorno X. No. Simplemente la parte emocional de tu cuerpo pues está averiada, está lastimada, algo le afectó, ¿sí? Y el trabajo del pastor, darte la consejería, ayudarte en tu parte emocional. De acuerdo a sus consejos, a su experiencia, no. Por eso él tiene tiempos devocionales, tiempos de oración con Dios, en donde se mete al taller con el maestro y descarga todas sus emociones, para que entonces una vez el vacío se llene, ¿de quién? Del Espíritu Santo, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo, y entonces pueda transmitir qué es lo que está pasando contigo y conmigo. No podemos dar lo que no hemos recibido. Si tú estás vacío, ¿qué vas a dar? Tienes que llenarte. La parte emocional también la descuidamos mucho. ¿Cómo te das cuenta? Bueno, hay síntomas, hay avisos, hay lucecitas, hay indicativos. Que ya no te peinas, que ya no te tiñes el pelo, que ya no vas con el del manicure, el del pedicure, que no te quieres bañar, que no te quieres rasurar, que hay mucha fatiga, mucho cansancio de continuo, mucha flojera. Bueno, pues hay vitaminas. ¿No quieres ir con el pastor? Bueno, como decía el comercial, ¿no? Hace años. Ve y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿no? Cuenta hasta 10, usted cuente hasta 100. Medite, ore, pida guía, pida dirección, ayune, sea hombre y mujer de fe, medite en la palabra, descubra qué quiere Dios para usted, para su vida. ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué me falta por hacer? ¿Qué he dejado de hacer? ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿Por qué? Porque también somos muy caracterizados por la desesperación, por la impaciencia. Rápido tomamos decisiones sin consultar a nadie, sin orarlas, mucho menos, sin sabiduría. Al rato estamos sufriendo las consecuencias. Ya nos traicionaron. Ya pusimos los ojos y la confianza en quien no debíamos. Ya estamos atravesando un camino de lágrimas, llorando. ¿Por qué? Porque no tuvimos la precaución de fijarnos el qué, el quién, el cómo, el en dónde, a qué horas, por qué, para qué. No cuestiones a Dios diciéndole, oye, ¿por qué? Mejor dile, ¿para qué? ¿Para qué? Hay un propósito.
Estoy seguro que hay un propósito, porque el Señor no hace las cosas a tientas, no las hace de una manera aventurada, ¿sí? Cuida tu físico, cuida lo que comes, cuida qué le metes a este cuerpo, que un día va a ser destruido, sí, pero te van a dar otro, como dice este pasaje. Tan importante es el cuerpo para el Señor que hasta te va a dar otro, pero va a ser muy diferente, con otras características, glorificado, inmortal, sin pecado, sin dolor, sin enfermedad, pero va a ser para seguir honrando al Señor. Ya que no le pudimos honrar con este cuerpo, entonces le vamos a honrar con el que Él nos va a dar, porque esto va a ser destruido. La parte espiritual, estoy haciendo un recuento de los puntos que hemos visto. La parte espiritual, tenemos que orar, tenemos que clamar. No porque pongamos en el grupo de WhatsApp de la iglesia unas manitas y digamos orando, ya demos por hecho, no. Si no vas a orar, mejor sería bueno que no pongas nada. No te avergüences a ti misma delante del Señor o a ti mismo. Me uno a la oración, pero es porque en la noche vas a orar, a lo mejor no en el momento, pero en la noche ya traes ese pendiente de la hermana que su familiar se fue al hospital y está pidiendo apoyo en oración, porque el día de mañana puede ser tú. Dale un buen uso a ese celular, que sea de bendición, que sea de edificación. El día de mañana te va a tocar a ti, desgraciadamente, a lo mejor, ¿no? Tal vez, quién sabe, poner una petición y no te va a parecer que nada más te pongan unas manitas y te digan orando. No, dale seguimiento. Cuando veas a los 8 días a la hermana, estuvimos orando, ¿qué pasó? ¿Se resolvió? No por chisme, no por ser metiche, sino porque queremos ver el poder de Dios glorificando a las personas. Dice Dios, yo honro al que me honra. Es mentira eso de que Dios está en todas partes, es lo que nos enseña, ¿no? En el catecismo, ¿dónde está Dios? En todas partes, mentira. Dios está donde le honran, donde lo invocan, donde se le respeta, donde hay un orden, ahí está el Señor. Y finalmente en la parte emocional, si estás atravesando en este momento por alguna situación de tristeza, de depresión, de orgullo, soberbia, altivez, vanagloria, prepotencia, sed de venganza, falta de perdón, no sé, tanta emoción destructiva y no has podido salir, es que tal vez no estás confiando lo suficientemente en Dios primero y en segunda en el pastor que ha puesto al frente de ti como líder para ayudarte. Dios es experto en estos temas emocionales, espirituales, doctrinales. Esta iglesia de Corinto estaba atravesando por eso y el apóstol Pablo presenta el evangelio. No presenta a un psicólogo, presenta el evangelio. ¿Sí? La psicología se basa en la humanidad, es humanista. La consejería familiar, la consejería bíblica es cristocéntrica. Es Dios limpiando de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Tú cuando haces el aseo no empiezas barriendo la banqueta y metes la basura a tu casa, ¿verdad? Empiezas de adentro hacia afuera y sacas la basura, ¿no? Dice por ahí un político muy famoso, ¿no? Que las escaleras se barren de arriba para abajo, ¿no? ¿Tendrá razón? Yo creo que sí. ¿Cómo estás barriendo tu parte emocional, tu parte espiritual, tu alma? ¿Realmente te vas a rendir hoy ante Dios o todavía vas a seguir con la guardia y con el puño hacia arriba? ¿O vas a finalmente declararte culpable delante de Él? Ser honesto y decirle, no puedo, sigo teniendo el control, sigo siendo Castañeda, sigo siendo Robles, sigo siendo Rojas, sigo siendo Vargas. Ayúdame, Señor. Me cansé de intentarlo en mis fuerzas, no he podido. Tengo soberbia, tengo altivez, tengo celos, tengo lo que tengas. Y pónselo al Señor y créeme que el Espíritu Santo le va a dar el tiro de gracia. ¿Sí? Me despido con una ilustración. Te quiero comentar algo. Se cuenta también que hace algún tiempo un rey en algún lugar del mundo salió de cacería con uno de sus súbditos. ¿Sabes lo que es un súbdito? Un chalán, ¿sí? Salió el rey de cacería con esta persona. Y este súbdito era el que estaba encargado del cuidado de este rey. Era el que cuidaba
su cuerpo, su físico, lo que hemos estado hablando, ¿sí? La persona como tal del rey. Y resulta que ya estando en la cacería, por ahí no se dan cuenta y sale un león, los ataca y le muerde un dedo al rey y se come su dedo. Queda el rey sin un dedito de su mano, pero logra salvar su vida. Regresando al palacio, muy enojado el rey, manda encarcelar al súbdito, porque no lo cuidó, no tuvo ese cuidado y gracias a eso, pues perdió un dedo. Y lo manda a meter al calabozo más profundo, al más oscuro, al más frío, en donde no había nada de coraje. Y meses después, él se va de cacería solo. Dice, más vale solo que mal acompañado. Y se va, como muchos, ¿no? Se van. Así se va. Y resulta que lo agarra una tribu en plena cacería. Lo agarra una tribu, lo secuestra y se lo llevan. Esa tribu era muy famosa porque hacían sacrificios humanos para ofrecérselo a sus dioses. Y resulta que ya está el rey ahí sobre la plancha para matarlo y se acerca uno que era el que revisaba el cuerpo y si daba el visto bueno lo sacrificaban. Y si había un problema, pues ahí detenían la situación. Y agarra y se enoja y les dice, ¿cómo es posible? Dice que han traído a este rey con un defecto, le falta un dedo, no lo podemos ofrecer a nuestro Dios porque está impuro, no está completo, libérenlo. Y lo liberan y lo dejan ir. Y llega el rey con el súbdito al calabozo donde lo tenía y le dice, oye, ahora creo en Dios, ahora tengo confianza, todo lo que me has dicho de que Dios hace las cosas perfectas y que yo no te creía, hoy lo entiendo. Ahora entiendo por qué me tenían que cortar ese dedo en aquella cacería, por qué tenía yo que perderlo, para que el Señor hoy me perdonara la vida, me liberara. Pero lo que no entiendo es que tú, siendo un hombre de oración, ¿por qué Dios permitió que yo te encerrara en este calabozo? Y le dice el súbdito, porque seguramente hubiera yo ido con usted aquel día y me hubieran sacrificado a mí. Pero Dios es bueno. Vamos a honrar a Dios con nuestros cuerpos, hermano, porque justamente en el momento menos esperado pasan las cosas. ¿Sí? Y yo espero que te lleves algo en esta tarde ya de mediodía, a tu cabeza, a tu corazón, a tu casa, pero no como un archivo muerto, sino que lo pongas en práctica. ¿Te parece bien? ¿Podemos hacer ese pacto con el Señor? Amén. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, por favor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, poderoso Señor, en el dulce nombre de Jesucristo, te damos las gracias por este tiempo, Señor, en el cual pues has hablado a nuestras vidas, Señor, recordándonos que este cuerpo un día va a ser destruido, pero mientras estemos en esta tierra, Señor, tenemos que honrarte, tenemos que glorificarte a través de la parte física, espiritual y emocional. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo en este momento sea derramado sobre esta iglesia, sobre toda carne, que tengamos la plenitud y la llenura de tu Espíritu Santo y que podamos, Señor, decir que hasta aquí tú has sido fiel, que hasta aquí tú has sido bueno. Señor, pues muchas gracias por este privilegio que me das de venir a compartir un poco, Señor, de lo que tú has tratado conmigo, lo que tú has hablado conmigo, y que el día de hoy, Señor, pues lo ponemos aquí en esta iglesia. Permite, Padre, que seamos conscientes de que este cuerpo que tú nos has dado, pues no es de nosotros, Señor, no debemos de enseñorearnos de él. Señor, pues muchísimas gracias por el pastor Abel, que está al frente, por su familia, Melody, los niños, Señor, cuida de ellos, bendícelos, por favor, prospérales, Señor, de acuerdo a tu voluntad, y dejamos este tiempo, Señor, en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga.